Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Pues por la gracia de Dios estamos una vez más compartiendo y no voy a dejar de decir lo que es por la gracia y por la misericordia de Dios, porque aunque hemos estado pasando algunas situaciones de salud, no es impedimento para que la palabra de Dios siga fluyendo. Ha habido ocasiones en que de plano no hemos podido compartir la palabra, pero el anhelo en nuestro corazón es estar dando palabra viva y eficaz, como dice la misma escritura, que traiga conciencia al hombre de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que esta misma palabra nos haga reflexionar y recapacitar, porque ciertamente estamos en un camino, estamos, como dice el apóstol Pablo, en esta carrera y no hemos terminado. No sabemos cuándo el Señor venga, aparezca en el rapto por su iglesia, pero de que va a venir, va a aparecer, eso la Biblia nos lo muestra. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de eso, del rapto de la novia específicamente. Si toda la iglesia viene cierto que va a padecer tribulación, la novia no padece tribulación. Y y por eso tratamos de dar la palabra que edifique, que traiga a nuestra vida una conciencia de rectificar cosas que estén mal, principalmente en uno que comparte la palabra y en los que escuchan la palabra. Los que somos oidores, que seamos hacedores también de la palabra. Entonces estábamos anunciando el tema, la ignorancia que desenfoca. Ahorita pues hay muchas corrientes teológicas que están moviéndose, y si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra, pues vamos a irnos por una vertiente teológica y a saber a dónde vayamos a parar, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros vayamos dejando toda ignorancia que quita el enfoque de la palabra de Dios. En esta palabra yo estaba meditando en un, podría decirse, no sé si es un accesorio o una herramienta, o puede verse de las dos formas. Hay, yo recuerdo que mayormente cuando estaba adolescente, en alguna ocasión, y eso porque mi padre tenía la oportunidad de ir a Estados Unidos. Una vez trajo unos binoculares, que se supone que es el nombre correcto. Los binoculares, hay algo otros que le dicen prismáticos o gemelos, y el nombre más coloquial era los miralejos. Así en el barrio a veces le decíamos, préstame los miralejos. No le decíamos los binoculares, que se supone que es el nombre correcto. Pero esos binoculares, pues como muchos los conocemos, a lo mejor ahorita niños no los conocen, pero la mayoría de los adultos conocemos lo que son los binoculares. Son dos especies de cilindros en la parte del ojo a la medida, y donde terminan está el cilindro más grande. Son como unos de menor a mayor, y traen en la división de los cilindros, traen una ruedita como con unas estrías, y como un pequeño engrane, y eso hace que los lentes se ajusten.
y los lentes en la parte más ancha, esas entran o salen, y entonces ahí uno va enfocando cuando está, pues para eso son, para ver a la distancia. Entonces, si yo recuerdo cuando los usábamos, veíamos a alguna persona, algún joven del mismo barrio que estaba quizá a 50, 80 metros, obvio no lo podemos ver bien, pero usábamos los miralejos, le decíamos en aquel entonces. Usábamos los miralejos y entonces con el engranito ajustábamos la lente y entonces ya lo veíamos claro y cerca. Entonces, para eso se usan los binoculares, para enfocar a distancia lo que vemos. Entonces, el tema dice la ignorancia que desenfoca. Hay veces que por no conocer la palabra de Dios, nos desenfocamos de la misma y no sabemos qué hacer, vienen a nuestra vida situaciones malas y como no estamos habituados a leer la palabra, desgraciadamente, o la mayoría del cristiano se conforma con lo que lee el domingo, cuando va a la iglesia o cuando va entre semana, y cuando vienen las luchas, las pruebas, las tribulaciones, no estoy hablando de una gripe, de una calentura, de una tos, cuando vienen las luchas fuertes, verdaderamente fuertes, que han hecho que hombres se desestabilicen, que se desenfoquen de realmente si tienen un propósito de Dios. Entonces, el nosotros estar ignorantes de la palabra de Dios nos desenfoca muchas veces de cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida, nos desenfoca de qué es lo que Dios quiere corregir a veces en nosotros, porque una gripe no representa nada, con un buen té de canela y limón y unas pastillas se nos quita o se nos pasa. Eso no representa nada una gripe, una tos, pero cuando ya nosotros entramos en situaciones como de cáncer, como de diabetes, como de hipertensión, como de infartos, preinfartos, como tantas enfermedades que hay moviéndose. Entonces, muchas veces cuando no hay un enfoque correcto de la palabra de Dios, de qué o por qué nos está pasando, entonces muchas veces el cristiano termina renegando de la situación, renegando de Dios, pero es porque la ignorancia nos desenfocó del propósito de Dios. Entonces, ¿será importante el enfoque de la palabra de Dios? Claro que es muy importante, pero también es muy cierto que hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Pero antes de continuar, como siempre, voy a hacer una oración antes de irme de corridito, porque ya agarra uno se pone a hablar y ya se agarra, como se dice, de corrido. Así de que el Espíritu Santo está aquí, sabemos que Él fue dejado aquí en la tierra, sabemos que el Espíritu Santo está operando en nuestra vida, la era del Padre ya pasó, ya no se está presentando como se le presentaba a Moisés, a Abraham, a Adán. La era del Señor Jesucristo ya pasó, Él ya cumplió su propósito, ya hizo su sacrificio, ya resucitó al tercer día. Estamos ahorita en la era del Espíritu Santo y Él fue dejado aquí en la tierra y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así es de que Espíritu Santo, en esta hora te damos gracias porque tu presencia es real, podemos sentirte en esta hora, que tú estás guiando la palabra, que tú estás poniendo el sentido y la dirección de la palabra para que llegue a la mente y a los corazones, Señor, de los que van a oír, de los que van a ver este mensaje,
y que asimismo sea compartido a quien lo esté necesitando, a quien lo esté ocupando una palabra de aliento, Señor, también una palabra de corrección, porque la palabra nos corrige, Espíritu Santo, y te damos gracias porque tú haces todo esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú pongas la palabra en la mente y en el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Entonces ahorita, desgraciadamente, hay mucha ignorancia que nos desenfoca. Y esos miralejos o binoculares o prismáticos, esos son el Espíritu Santo, que quiere darnos el enfoque correcto en toda situación en nuestra vida. Porque nadie estamos exentos de pasar situaciones que pueden llegar a desenfocarnos de lo que Dios quiere hacer. Inclusive puede haber situaciones que nos provocan, personas, gentes que también pueden desenfocarnos del propósito de Dios. Hay tantas cosas que están pasando en la vida del cristiano, en las iglesias, que si nosotros, por ignorancia permitida o por ignorancia, por olvido, no escudriñamos la palabra de Dios, lo más seguro es que terminemos desenfocados de cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, de qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos en esta vida cristiana. El recorrido es largo, el camino es largo y no se ha terminado. No sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo todavía, no sabemos cuándo vaya a ser el rapto y aún no sabemos todavía cuánto tiempo falte. Las señales nos están diciendo que el Señor Jesucristo ya viene, pero el Espíritu Santo quiere ser ese miralejos, esos binoculares que nosotros podemos ajustar y enfocar qué es lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida espiritual. Salvos ya somos, o al menos eso yo lo creo. Salvos ya somos los que hemos aceptado a Jesucristo. Hicimos la oración de fe y por gracia y misericordia, sin hacer nada más, ningún tipo de sacrificio, hemos recibido la salvación. Pero cuánto camino nos falta por recorrer en la vida espiritual del Evangelio. Y en ese camino, cuánta ignorancia tenemos que nos ha desenfocado muchas veces del propósito de Dios. Y como lo digo, ignorancia permitida y a veces ignorancia por descuido o desenfoque permitido o desenfoque por descuido o desenfoque que nos quieren implantar en nuestra vida espiritual. Porque hay personas que se dedican a querer desenfocar nuestra vida espiritual. Hay personas que se dedican a querer sacarnos del propósito de Dios. Y eso no es nuevo, es una realidad. Es una realidad que está pasando en las iglesias, en la vida espiritual del cristiano, pero si nosotros tenemos la palabra, si tenemos el conocimiento de Dios, eso va a hacer que nosotros tengamos la realidad de la situación. Aunque venga de una y de otra parte el golpe, el ataque, la situación contraria, aunque esté a veces, como hemos dicho, entre la espada y la pared, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos darle el cauce correcto a cada situación que pasa en nuestras vidas. Y Dios siempre nos está enseñando
y Dios siempre nos está preparando y advirtiendo. Dice el Salmo 46, en el verso 10, dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice en el 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira qué importante es esto, lo que dice el salmista David: estén quietos y conozcan, no seas ignorante, dice, conoce, dice Dios a través del salmista, conoce que yo soy Dios. Y ese conocimiento hace que nosotros exaltemos el nombre de Dios, así como lo exaltamos aquí en México, en muchas personas, en iglesias. Dice, seré exaltado entre las naciones. El Señor es exaltado no solamente en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, es exaltado en España, en Italia. Hay muchas partes de las naciones. Pero ¿por qué, pero por qué empieza el salmista David diciendo esto? Empieza el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, que va a haber situaciones en este mundo en que te van a hacer temblar espiritualmente. ¿Por qué? Porque se te vino una situación, pero Dios dice, está quieto. Yo no quiero que seas ignorante de quién soy yo. Está quieto y conoce que yo soy el Dios de la tierra. Dice el salmista David, pero tú eres nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Dios dice, yo soy tu auxilio. No te desenfoques. Está bien que no has leído lo suficiente. Está bien que no le has dado el interés suficiente a mi palabra, diría el Señor. Pero conoce que yo soy Dios, está quieto, no te alteres. Aunque la tierra tiemble y sea sacudida, aunque vengan temblores espirituales a tu vida que sacudan e inclusive tu propia casa, una situación, conoce quién es Dios. Empecemos a dejar de lado esa ignorancia que muchas veces por flojera la hemos permitido. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos gusta leer la palabra. Yo lo he dicho varias ocasiones, a mí me gusta ser lector de la palabra de Dios, de libros que me instruyan, que sean relacionados con la palabra de Dios. Me gusta leer aportaciones de siervos de Dios, de predicaciones, de escritos, de libros de siervos de Dios. A mí me gusta leer, porque me gusta estar enterado lo más que se pueda, porque viene el ataque del enemigo y en la ignorancia se desenfoca nuestra visión. Así como nos ponemos los binoculares y al principio vemos borroso a lo que queremos enfocar a lo lejos, así es la ignorancia. Hace que nuestra vista espiritual se nuble, se vea borroso, porque ya vino un temblor a mi vida, porque ya se removieron la tierra debajo de mis pies por una situación. Puede ser provocada, sí, por mí mismo, o porque alguien vino y me la provocó. Puede ser cualquiera. No estamos exentos de que yo mismo cause temblores en mi vida espiritual por ignorancia de la palabra, pero también es cierto que vienen personas y nos causan temblores a nuestra vida, y si no conocemos la palabra de Dios, eso hace que nuestra vista se nuble y desenfoque. Se me hace que Dios está enojado conmigo. Se me hace que Dios ya no me ama. Se me hace que Dios me está reprendiendo porque vino alguien y me desenfocó del propósito de Dios, de la palabra de Dios.
porque yo hice algo y me desenfoqué de la palabra de Dios y hay veces terminamos lamentándonos. ¿Por qué, Señor? Yo no quería hacerlo, pero me ganó la carne, como muchas veces se ha oído. Yo pienso que mientras más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, y no porque yo lo piense, pero lo he pensado así, porque la palabra de Dios así nos lo dice. Mientras más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, menos ofensivos vamos a ser con la gente, menos pecados vamos a practicar. Mientras más ignorantes seamos de la palabra de Dios, siempre vamos a estar peleando y ofendiendo y calumniando y injuriando y echando mentiras de la gente. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de qué realmente quiere Dios que nosotros nos comportemos, y esa ignorancia nos desenfoca. No importa que tengamos 5, 10, 15, 20, 30 años. Lo hemos visto en nuestro caminar, personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio como yo y todavía siguen cometiendo pecados. Todavía siguen haciendo cosas que ofenden a Dios, que ofenden a los hermanos. Eso no es ninguna garantía de que la gente sea espiritual. La garantía de que nosotros seamos espirituales es de que quitemos nuestra ignorancia y que conozcamos a Dios. Esa es la única garantía. Es lo único que nos puede respaldar de que nosotros no pequemos contra Dios, que no lo ofendamos y que no ofendamos a los hermanos. No hay otro camino. Yo quisiera sacar un atajo de decir, pues yo no quisiera leer, pero si no leo me quedo ignorante y desenfocado. Pero si yo empiezo a leer la palabra de Dios, si empiezo a escudriñar, entonces estoy empezando a conocer a Dios y estoy empezando a saber qué Dios quiere. Hace, hace poco yo hablaba con un hermano y salía un punto de los chismes. Y yo le decía a este hermano, fíjate que desgraciadamente la iglesia adolece mucho de eso, de chismes, y no le tomamos importancia. Decimos, no lo hice con la intención de hacerlo sentir mal lo que le dije a aquel hermano. O yo dije, porque yo lo quería ayudar, pero se lo dijiste a la persona incorrecta. Dije, fíjate cómo ve el Levítico, le decía yo a este hermano, fíjate cómo ve en Levítico o cómo Dios ve el chisme. Lo ve como una tentativa de homicidio. Dice, no atentarás contra la vida de tu hermano, no derramarás sangre inocente, no andarás chismeando. Algo que no es un pecado escandaloso moral, ¿cómo nos pone en tentativa de homicidas? Si yo levanto un chisme a alguien, yo que no conozco lo que dice el Levítico, voy a decir, pues qué exagerado nada más por lo que dije. No, es que esa es una tentativa de homicidio. O sea, a mí me pone espiritualmente como un homicida cuando yo ya voy y hago un chisme. El chisme es mezclado verdad con mentira, porque se puede decir una verdad a medias, pero ya lo demás es mentira y eso es el chisme. El chisme es una mezcla de verdad con mentira. Entonces, cuando yo levanto un chisme, que yo sé que sí fue una verdad lo que me dijeron, algo, o sí fue verdad lo que yo dije, pero lo demás fue, yo agregué mentiras y dije calumnias y todo, yo estoy poniéndome como un homicida. Eso es lo que dice Levítico. Pero como yo conozco eso, yo trato de cerrar mi boca
Y como decimos coloquialmente, calladito te ves más bonito, o en bocas cerradas no entran las moscas. Hay dichos coloquiales que no por sí se dicen por cualquier cosa. Entonces, nosotros hay veces que tenemos en poco cosas que hacemos o decimos porque ignoramos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos va haciendo que conozcamos quién es Dios, quién es Dios, qué quiere Dios de mí, qué comportamiento quiere Dios que yo tenga. Hay veces puedo ser violento, puedo ser y diciendo, pues es que yo así soy, yo así hablo, yo así, no, no conoces a Dios, eres un ignorante. Cuando tú ya te pones a hablar y a gritarle a la gente, y muchas veces ni viene al caso, pero dice, el Señor Jesucristo hizo un azote de cuerdas y le dio unos latigazos y no, pero el Señor Jesucristo hacía las cosas con justa razón. Nosotros a veces nada más porque nuestra carne se exalta y nuestra ignorancia ya nos trae desenfocados y vamos y hacemos y deshacemos y decimos yo así soy. No, no conocemos a Dios, no conocemos a Dios. Es por demás decir, es que no, yo ya tengo 15, 20, 30 años sin conocer a Dios, siendo ignorantes. Desgraciadamente, eso es lo que pasa en las iglesias del Señor Jesucristo. ¿No debería de pasar? Claro que no, pero pasa. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y nadie queda exento, nadie quedamos exento de esto, a todos alguna vez nos ha pasado, pero yo siempre he dicho que mientras más se va haciendo viejo la persona, más maduro debemos de ser, porque cuando yo tenía 30 años, yo con facilidad explotaba y me exaltaba y empezaba a decir cosas, pero ahora que yo tengo 56 años, yo digo, calmado, vamos a hablar como personas maduras. ¿Qué es esa gritería? ¿A qué viene tu gritería? Vamos a hablar bien. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres enterarte? Pero no con esa ignorancia que te desenfoca. Si yo soy inmaduro, obviamente a mí y yo también voy a ponerme, y tú, y que este, y que el otro, y no, y al último, como ha pasado muchas veces, termina la gente yéndose de la plática que tuvieron diciendo, hijos del diablo, no, hijos del diablo, que el Señor te reprenda. ¿Será eso que conocemos a Dios? ¿Será eso que, que somos maduros? ¿O realmente esas son muestras de ignorancia y desenfoque de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios? Claro que sí, pero no estamos exentos de eso. Los grandes siervos pasaron por situaciones. Es más, en el libro, en el profeta Oseas, en el profeta Oseas, en el capítulo 4 y en el verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque era ignorante. Dice, pero mire lo peligroso, no era ignorante nada más porque sí, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto no quisiste dejar la ignorancia, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
El que es ignorante y no tiene hijos, pues menos mal. Pero los que tenemos hijos y somos ignorantes y por voluntad propia desechamos el conocimiento de Dios, hasta a nuestros hijos ponemos en riesgo. Lo voy a leer otra vez. Si no tenemos hijos, menos mal. No hay consecuencias más lejos, más que las que yo cargue. Pero dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Pero sí nos van a echar de la presencia de Dios. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, mire, el olvido es una, no es una ignorancia voluntaria el olvido. El olvido es una circunstancia emocional. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, si yo soy un ignorante desenfocado, hasta mis hijos la van a llevar. Pero y si yo soy ignorante y desenfocado y no tengo hijos, solamente lo que va a pasar, si no quiero corregirme, me echan del sacerdocio, solamente eso va a pasar. Pero, cuando tenemos hijos, debemos de ser más cuidadosos con Dios. Deberíamos de estar procurando no ofender a Dios, ni a los hermanos, ni al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque podríamos decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No, dice el apóstol Pablo que todo lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento, en el tiempo pasado, dice, se quedó escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros no hiciéramos como ellos hacían y entonces no nos venga una reprensión de parte de Dios. Hay veces que somos destruidos por cuanto nosotros desechamos el conocimiento. Preferimos vivir en la ignorancia. Y hay veces que somos el pueblo de Dios. Si ahí en su casa, si usted lee el capítulo 4, cómo empieza y todo lo que va relatando, yo solamente estoy tomando el verso clave, pero los sacerdotes tenían mucha culpa. Por eso dice en el verso 9, y será el pueblo como el sacerdote. Mire, ya Dios estaba poniendo a todo el pueblo que no tenía parte en el sacerdocio. Los sacerdotes eran un linaje exclusivo, pero mire lo que dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Entonces muchas veces la destrucción viene porque los sacerdotes no dan la palabra correcta. Y nosotros decimos que somos sacerdotes de Dios, espiritualmente hablando, ya no literales como el pueblo de Israel, pero decimos somos sacerdotes. Pero hay veces que nuestras comunicaciones son incorrectas, traen demasiada ignorancia. Y todo eso trae destrucción. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como sacerdotes tenemos la obligación de dar la palabra correcta al pueblo de Dios para que sea instruido, para que sea edificado, para que sea redarguido, para que sea corregido, para todo eso. No nada más que querramos la palabra de bendición como se maneja ahora, bendiciones por todos lados, espirituales, económicas, morales, sociales, todo. Queremos pura bendición y no queremos la corrección a veces. Pero la palabra verdadera de Dios trae todo eso. Instrucción, enseñanza, corrección, redarguye. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo.
porque la palabra de Dios sirve para todo esto, a fin de que el hombre sea preparado y sea hallado entero para la obra de Cristo. Entonces muchas veces estamos haciendo la obra de Cristo siendo ignorantes y desenfocados. ¿A dónde llevaríamos a un pueblo si nosotros somos ignorantes y desenfocados de la palabra de Dios? ¿A dónde? A la ruina espiritual. No a la ruina económica, porque hay gente que ya tiene su economía resuelta, ya tienen su estatus financiero resuelto, pero espiritualmente son ignorantes, están desenfocados. Y verdaderamente Dios le da importancia a esto, a la palabra. Entonces, si nosotros somos sacerdotes y somos ignorantes y estamos desenfocados, si a uno que tengamos congregándose con nosotros, lo vamos a llevar por la misma ignorancia y el desenfoque espiritual. Y eso es lo peligroso, eso es lo peligroso. Pero nadie se escapa, decía ahorita, grandes siervos padecieron esa situación temporal, y quiero decirlo temporal porque fue temporal. Grandes siervos pasaron esas situaciones. Uno de ellos, Jeremías, en el capítulo 15, y en el verso 10, dice: ay de mí, madre mía. Mire Jeremías lo que está diciendo. Ya luego de entrada y viendo el cuadro, vemos un cuadro de depresión en Jeremías. Dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste. Mire, lamentándose de haber sido engendrado profeta, cuando Dios ya le había dicho. Nosotros lo vemos en el primer capítulo, porque desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Mire, llegó la ignorancia a Jeremías por la situación que estaba pasando. Ahorita vamos a terminar de leerlo. Dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contiendas y hombre de discordias. Mire qué concepto tenía Jeremías de él mismo, que era un hombre contencioso, que era un hombre que sembraba discordias. Dice: para toda la tierra. Dice: hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Dice: nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. ¿Qué estaba pasando con Jeremías? Son momentos en que podemos desenfocarnos. Nadie estamos exentos de eso. Pero, ¿cuál era su entorno de Jeremías? Fíjese que él se sentía en una postura, hombre de discordias y de contiendas. Él decía: para esto nací, porque digo algo de parte de Dios y ven que los estoy atacando. Digo algo de parte de Dios y creen que estoy dividiendo, mayormente cuando se presentaba con el rey o con los reyes que llegó a ver en su recorrido como profeta, o los príncipes que llegó a confrontar. Dice: ni he pedido, ni he dado, dice, ni he tomado, ¿verdad? Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Imagínese si Jeremías, que no pedía prestado, imagínese nosotros cuando pedimos prestado. Dice: ni he tomado ni he dado en préstamo. Quizá alguien llegó y le dijo a Jeremías: oyes, ¿me puedes prestar
Vamos a verlo en la actualidad. Oye, ¿me puedes prestar unos 2,000 pesos? Y Jeremías decía, no, no te puedo prestar ahorita, o yo no presto dinero. Entonces, en Israel era muy común maldecir. Ya ve cuando Cam lo que hace, que dice Noé, maldito sea Canaán. Cuando Elías mata a los profetas, dice, así me hagan los dioses, dice Jezabel, y aún me añadan, si para el día de mañana a esta misma hora no tengo tu cabeza en mi mano, le dice Elías. Era una maldición. Entonces, Jeremías no prestaba y decían, parafraseándolo, maldito tacaño, no me puedes prestar ese dinero, ni que fuera mucho, no, maldito avaro. Y no pedía prestado, y la gente sabía que no pedía prestado, maldito arrogante. Se cree mucho porque tiene dinero, pero ya llegará el día en que tenga que pedir prestado por arrogante. Esa eran las palabras del Antiguo Testamento. Con facilidad alguien maldecía a una persona. Y Jeremías decía, en su lapso de ignorancia y desenfoque, dijo, madre mía, para esto me engendraste, para que digan que yo soy un hombre que siembra discordias, para que digan que yo soy un hombre que traigo mal pleito al pueblo, para que me maldigan porque no pido prestado. Y si pido prestado, igual me maldicen por algo, no tienes, has de estar en juicio. Eso es muy común que se vea. Y todo eso hay veces que desenfoca a la persona. ¿Por qué estaré pasando esta situación económica? ¿Por qué estaré pasando este desierto? Y desiertos también pasamos muchos, pero el desenfoque viene por nuestro entorno, por las voces que oímos. A Jeremías le decían, maldito avaro, tacaño, ¿a poco no me puedes prestar? Maldito arrogante, ¿crees que nunca vas a pasar por una situación que necesites pedir prestado? El entorno de nuestras vidas es lo que nos desenfoca. ¿Y por quién viene? Por personas que de por sí ya están desenfocadas para que digan eso. Cuando pasa la situación una persona, por algo estás pasando lo que estás pasando. O hay situaciones en las iglesias que dicen, la familia fulana de tal está pasando una situación. Algo, vamos a llevarle una despensa para visitarlo y platicar con él. Le llevan la despensa y ya lo empiezan a investigar. Hola, hermano, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué no has ido a la iglesia? ¿Qué te pasa? Esto que el otro. Mira, Dios te está bendiciendo y que el otro. Y muchas veces esa ayuda viene con investigación, viene con un propósito más allá de quererte ayudar sinceramente. Viene con otro propósito y muchas veces de gente desenfocada del verdadero propósito de Dios. Y cuidado, digas algo incorrecto, porque le digo, porque yo lo he oído y lo he visto en estos años de recorrido. Hay veces que esa bendición es condicionada para que no faltes a la iglesia. Échale ganas, hermano, Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir a todos, pero no es a través de una despensa y de una investigación. Y peor aún cuando el hombre dice, no, pues que el otro, y empieza a argumentar su situación. Y más cuando le dicen,
Hermano, no cierres tú las puertas de bendición. No te cierres la puerta de bendición. Hay veces que nosotros estamos tan ignorantes y desenfocados que nosotros creemos que somos los que abrimos y cerramos puertas de bendición en la vida de la gente. A Elías le pasó lo mismo también. Cuando lo pusieron en el precio de su cabeza. Hay veces que es tal nuestra ignorancia que creemos que nosotros somos los portadores de la bendición cuando llegamos con una despensa, cuando llegamos con una ofrenda para el hermano. Porque si Dios te lo puso desinteresadamente, ¿por qué ir a ponerlo contra la espada y la pared? Y más cuando queremos amenazar al hermano, al cristiano, no te cierres la puerta de bendición. Una despensa, una ofrenda no representa la puerta de bendición. Pero como digo, hay veces que nosotros somos ignorantes y desenfocados que podemos usar esas palabras. Y ponemos entre la espada y la pared al hermano, que también es ignorante porque no va a la iglesia, no va a congregarse. Y lejos de darle una bendición, se quedó el hermano triste, más desenfocado de lo que estaba pasando y pensando, ya me cerré la puerta de bendición. Pero hay veces es tanta nuestra ignorancia. Dice ahí en Primera de Reyes, en el capítulo de 17, cuando Elías le dice al rey Acab, va a haber una sequía y no va a llover durante 3 años. Entonces, como a Elías también lo tenían casi como a Jeremías, como dicencioso y hombre de discordias, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo Dios, vas y le dices esto a Acab y vete, escóndete en el arroyo de Kiriat. Dice, y ahí los cuervos te van a alimentar. Dice que los cuervos llegaban en la mañana, le llevaban pan y carne, y en la tarde le llevaban pan y carne, hasta que pasaron los días y el arroyo se secó. Hay veces que nosotros damos una ofrenda, vamos a visitar al hermano, le llevamos esta despensa. Hoy, sábado 9 de agosto, y volvemos hasta el otro mes, si bien le va al hermano y siempre y cuando no se haya puesto bravo. O volvemos hasta dentro de 2 o 3 meses y le decimos, oiga hermano, usted no entiende, no se cierre la puerta de la bendición. Los cuervos de mañana, pan y carne a Elías. En la tarde, pan y carne a Elías. Hasta que el arroyo se secó. Nosotros en un mes, hasta el otro mes, o a veces 2, 3 meses, semanas, hay veces que no llegamos ni a cuervos. Estamos tan desenfocados y tan ignorantes del propósito de Dios cuando nosotros damos algo, una ayuda, que nos creemos la puerta de bendición. Hay veces que ni a cuervos llegamos, hermano. Desgraciadamente así es. Hay veces que ni a cuervos llegamos porque los cuervos le llevaban en la mañana pan y carne y en la tarde pan y carne, hasta que el arroyo se secó y Dios le dijo a Elías, ahora vete a la cueva. Hay veces que ni a cuervos llegamos, pero nosotros creemos que traemos el llavero donde abrimos puertas de bendición. Cuando nos presentamos con el hermano cada 2, 3 meses, por ahí, y le llevamos una despensa y diciéndose, no deje de congregarse, no deje de asistir a la iglesia, no se cierre la puerta de bendición, cuando ni a cuervos llegamos, hermano. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay un desenfoque en nuestra vida espiritual
y estamos ignorantes de realmente cuál debe ser nuestro comportamiento como portadores de una bendición. Desgraciadamente eso sigue pasando en la actualidad, no pasaba nada más en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Elías, eso sigue pasando en nuestros tiempos, desgraciadamente. No debería de ser así, no debería de ser así, pero no ha dejado de pasar, no ha dejado de pasar, sigue pasando. Traemos una ignorancia y un desenfoque de la palabra y del comportamiento como hijos de Dios que debemos de tener, pero nos creemos que traemos el llavero para abrir las puertas de bendición a donde nos paramos. Pero la realidad es que a veces ni a cuervos llegamos, desgraciadamente. Y eso es peligroso. Peligroso para el que se queda afligido, sí, con la despensa, con la ofrenda, se queda afligido porque no conoce, porque también es ignorante, porque se queda afligido y porque se queda triste. Y no es beneficioso para el que llegó a abrir la puerta de bendición, entre comillas, siendo un ignorante, siendo que a lo mejor dejó un tipo de destrucción en esa vida, porque ignoraba la palabra, ese hermano, esa hermana, esa familia, porque no conocían a Dios. Entonces, nosotros debemos de ser cuidadosos en todo eso y mayormente cuando decimos que somos sacerdotes de Dios, que conocemos la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Será adecuado decirlo y de qué forma lo voy a decir? Todo eso hace que nuestra vida espiritual esté revestida del conocimiento de Dios cuando nosotros nos planteamos todo eso para poder darle un seguimiento a una causa. Si no, de lo contrario, vamos a andar haciendo disparates porque somos ignorantes y estamos desenfocados de cómo realmente debemos de ser. Le pasó a los siervos, que no nos pase a nosotros. Nos va a pasar, pero yo espero que nosotros no lo hagamos. Mayormente los que compartimos la palabra de Dios, los que nos ponemos como sacerdotes espiritualmente, el pueblo ahorita todos somos sacerdotes, solamente nosotros con un privilegio un poquito mayor de compartir la palabra y traer el conocimiento. Pero de que sigue pasando esto, sigue pasando. Pero desgraciadamente hay veces que ni a cuervos llegamos y ostentamos que nosotros cargamos y portamos la bendición de Dios. Y el salmista David lo sabía muy bien. Todas las situaciones que pasó el salmista David, inclusive los pecados que cometió, dejó salmos escritos como el Salmo 51, que ahí habla de sus pecados cuando ocultó sus pecados, pero todo eso lo revistieron del conocimiento de Dios y lo hicieron un hombre enfocado en conocer realmente quién era Dios. Dice en el Salmo 27, en el verso 10, ahora como que se me dieron muchos versículos 10, 46, 10, Jeremías 10, Salmo 27, 10. El 10 también tiene una representación espiritual en la numerología cristiana, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Yo cuando vi estos 10 abundantes, no son casualidades. Dios habla y enseña. Dice en el Salmo 27 y en el verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Y dice, enséñame, oh Jehová, tu camino
y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mire el conocimiento que tenía el salmista David. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y lo dice, enséñame tus caminos, guíame por tus sendas. ¿Por qué no dijo, si mis hermanos me dejan? Sabemos que el salmista David era el más chico de todos sus hermanos. Y podríamos decir, pues, sus hermanos para que lo defendieran, pero vemos que tampoco lo querían, porque cuando él va al campo de batalla, cuando el filisteo estaba lanzando el reto de un enfrentamiento con él, y Isaí le dice a David, ve, llévale a tus hermanos comida, miel, queso y ahí víveres, porque están en el campo de batalla. Dice que cuando lo vieron, luego le dijeron, ¿y las ovejas de tu padre? De seguro la dejaste sola, vienes aquí, eres un perverso, el concepto que lo tenían. Entonces, los mayores bien podrían o no defenderlo, pero ¿por qué dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran? Porque los padres representan una figura de autoridad, de protección, de guianza, de sinceridad, cosa que muchas veces no tienen los hermanos en la carne. Hay veces que no hay esa esencia que tiene un padre de protección, de rectitud, de sinceridad, de guianza. Por eso él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ellos que son la figura representativa de toda familia, de todo hijo. Si realmente nuestros hermanos, y lo digo con todo respeto porque yo tengo hermanos y me han ayudado mis hermanos, lo digo con todo respeto, pero si realmente nuestros hermanos fueran la figura representativa de nuestra ayuda, el salmista lo hubiera dicho, pero no lo son. Y si nuestro padre y nuestra madre no llegaran a tomar ese lugar representativo, está Dios. Por eso no dijo, si mis hermanos me dejan. No dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, ¿cuál era la sustancia espiritual que tenía el salmista David? Tenía un conocimiento claro y un entendimiento de quién era Dios. Estaba bien enfocado en quién era Dios. Por eso nosotros debemos de procurar estar enfocados en lo que hacemos para Dios, en lo que decimos, mayormente nosotros que tenemos relación con la gente. Me refiero a los que tenemos el privilegio de compartir la palabra. Si yo estoy haciendo uso de la palabra y estoy desenfocando a quien me oiga, o si lo estoy dejando en la ignorancia porque no doy la palabra correcta y empiezo a dar la palabra como a mí se me ocurra, como yo piensa, como es ahora, puro decretar, puro desatar, puro declarar, ¿verdad? Voy a desenfocar a la gente. Pero si la palabra es la correcta y soy prudente en lo que yo hago para Dios, va a haber un conocimiento, un entendimiento y un enfoque. La ignorancia va a estar desapareciendo. Por eso, si tú, hermano, hermana, estás ayudando a alguien y por alguna causa o algo se te ha querido salir, el ponerlo entre la espada y la pared, o de repente te han dado ganas de decirle, no,
como ponerte como tú la bendición, no te cierres la puerta de bendición. Enfócate en quién eres y por qué Dios te movió a ayudar. Debemos de tener ese enfoque. Si nosotros estamos haciendo eso, y si están haciendo eso con nosotros, que lleguen y te digan y te echen y que esto y que el otro, busca la dirección de la palabra de Dios, nútrete con la palabra, llénate con la palabra y eso te va a dar un entendimiento, va a quitar tu ignorancia y te va a dar una claridad, te va a dar un enfoque, el Espíritu Santo, para que no te afecte, para que no te lleve a una depresión como Jeremías, un cuadro depresivo donde dijo, para eso fui engendrado, hombre de discordia y de contiendas. Me maldicen porque hago y porque no hago. Me maldicen porque digo y porque no digo. No le doy gusto a nadie, pero no estamos para darle gusto a nadie, estamos para nosotros agradar a Dios. Tampoco le podemos dar gusto a Dios, pero sí podemos agradarlo con nuestro comportamiento. Así es de que quitemos nuestra ignorancia y nuestro desenfoque y empecemos a usar al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. No sé si se oyó mal usar, yo creo que sí, estoy rectificando, no podemos usar al Espíritu Santo, pero pidámosle que Él sea nuestro ayudador y que Él nos permita darle un enfoque a todas nuestras situaciones, así como lo hacíamos de niños con los miralejos. Y entonces vamos a ir entendiendo quién es Dios y verdaderamente vamos a conocer quién es Dios. Así es de que, hermanos, en esta hora que el Señor los bendiga, que esta palabra haya traído bendición a sus vidas, que si estábamos de repente con una intención de ir y reprender al hermano, midamos nuestras palabras. Es mejor mantenernos en una estabilidad espiritual y en una prudencia. Ya todo lo demás que resulte, Dios lo juzgará. Si nosotros hemos hecho lo correcto con nuestros hermanos, Dios va a juzgar. Nadie nos escapamos, dijo Oseas. Te voy a juzgar igual que al sacerdote. Si no tienes hijos, menos mal. Si tienes hijos como yo, mayormente deberías de ser cuidadoso para que no sean desechados nuestros hijos. Así es de que, hermanos, que en esta hora el Señor les bendiga. Procuremos llenarnos y nutrirnos de la palabra de Dios y así podremos llegar al conocimiento de la palabra de Dios y tener un enfoque de quiénes somos. No perder nuestra identidad en algún lapso como Jeremías. Dijo, hombre de discordias y de envidias hoy me maldice. No, no, no. Nosotros no somos eso. Nosotros somos hijos de Dios. Así es de que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Si tiene alguna duda, pregunten. Dios nos permitirá contestar dudas. Dios nos permitirá aclarar situaciones de la palabra si nos lo permite, pero mayormente enfocados en la palabra. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche ya. Aleluya.